Bienvenidos a la carrera diaria. Muy contento de que estén aquí esta mañana mientras continuamos nuestro estudio en 1 Pedro. Pablo está escribiéndole a la iglesia temprana ahí en Turquía, pero la asunción es de que se desparramará por todo el mundo cristiano y aplicado a todo mundo, pero tiene una audiencia específica en mente y está tratando con cosas que todos los cristianos estaban tratando y que actualmente están tratando a diferentes extremos. Cuando hablamos sobre la persecución, de que el mundo, manera del mundo es más diferente que la de Dios, que el mundo será diferente a lo que el mundo y lo que Dios promueven y valoran con lo que es aceptable en Dios. Siempre habla conflicto y a veces el conflicto será muy grande. El imperio romano y los cristianos tempranos, y hay veces que hay revivimiento de nacional y aumentos de la mayoría de la población es cristiana y entra a la cultura y que entra al gobierno, pero claro, no siempre está alineado al 100. Siempre habrá conflicto entre la manera del mundo y la manera de Dios. Hoy estaremos viendo un pasaje, y ese es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento que como que uno a veces quiere cambiar porque es medio incómodo. Habla sobre la esclavitud y no es una crítica contra la esclavitud, y creo que si entraríamos en un pasaje así que la esclavitud es mala, es malvada, no hagas eso, nos haría sentir bien, pero no lo hace. Simplemente habla sobre la esclavitud como algo normal del día a día. En la cultura romana, la esclavitud era un hecho de la vida, no diciendo que era buena, no diciendo que es algo positivo, no es lo que está diciendo este pasaje, ni promoviendo la esclavitud. Sin embargo, pasajes como estos los sacan fuera de contexto para apoyar a la esclavitud por muchos años. El transcurso de la esclavitud, los últimos 2000 años, oficialmente 1800, toda la esclavitud existía en ciertas partes del mundo, pero la cristianidad, como pasajes como este, de que dice, la Biblia habla sobre la esclavitud, así que debe de ser algo bueno, y no es de lo que se trata este pasaje. Simplemente habla sobre una circunstancia que muchos de los esclavos ahí en Roma y por todo el mundo cristiano estaban llegando en fe en Jesucristo. Así que cómo es que navegas de que ahora tengo a un maestro, Jesús, siguiéndolo a él, y aún así tengo esa conexión, ya sea que se han vendido en la esclavitud para pagar una deuda, o se han metido como prisioneros de la guerra, o llevados desde su hogar y vendidos a la esclavitud. Muchas diferentes maneras en la cual esto sucede durante ese tiempo, y la pregunta es, ¿cómo es que estos esclavos se deben de comportar como nuevos seguidores de Cristo? Y es lo que dice las mismas instrucciones que le da a todo el mundo sobre someterse a la autoridad, de que tienen que someterse a sus maestros con todo respeto. Hagan lo que les pida, no solamente si son buenos y razonables, sino que aunque sean crueles. Es todo sobre el problema de corazón, de que estamos en reverencia a Cristo, debemos de someternos en cualquier autoridad, y esta es la posición en la cual se pone, y la manera en la cual lo vives apunta a Jesús para hacerle, no solamente basado condicionalmente en sus comportamientos, sino como un seguidor de Cristo. Ahora tienes un estándar más grande. El decir esto es difícil, ¿verdad? De que ¿cómo no sería mejor si Pedro simplemente dijera, esto es malvado, esto es malo, todos los cristianos suelten a sus esclavos, no hagan esto ya más? Pero no tenemos muchos instantes aquí en el Testamento. Tenemos uno en particular donde Pablo está hablándole a un hombre cristiano para que suelte a su esclavo, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Habla sobre un contexto específico. Y el punto que quiero mencionar aquí es que les da a ellos y a todo mundo el ejemplo de Jesús. Así que está hablando sobre someterse a la autoridad aquí, de que Dios ha puesto a gente a cargo de nosotros aquí en la tierra, y de que no podemos controlar esas circunstancias, de que no son para nosotros para controlar, pero cómo es que respondemos con lo que estamos poniendo en esos lugares. Y pone el ejemplo de Jesús, de que Jesús es nuestro ejemplo de cómo hacemos esto, y dice, Él nunca pecó y ni nunca le mintió a nadie. Él no buscó revancha ni amenazas. Él dejó su caso en las manos de Dios, quien siempre juzga justamente.
y Él personalmente cargó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que así podamos morir del pecado para lo que es bueno. Por sus heridas estamos sanados. Una vez más, alguna vez fueron como ovejas que se perdieron, pero ahora han volteado a su obrero, el guardia de sus almas. Creo que en todas estas situaciones, sin importar de la circunstancia de la vida en la cual nos encontremos, de que estamos en todos diferentes tipos de autoridades, de situaciones de autoridad. Vivimos en un país donde hay autoridad regional y trabajamos por compañías y corporaciones o trabajos o organizaciones donde hay alguien en autoridad sobre nosotros. ¿Cómo es que respondemos a ello? ¿Cómo es que nos sometemos a eso? ¿Cómo honramos a Dios en ello? Siempre tiene más sentido y está más claro cuando apuntamos a Jesús. Y es lo que hace, que es simplemente recordar que Jesús se humilló y bajó aquí en la tierra. Él no caminó entró en el palacio y se hizo a cargo de todo el mundo, sino que Él tomó la posición humilde como un esclavo, es lo que dicen, pero como alguien que se somete, no solamente la persona que esté en control, sino la persona que esté trabajando en este mundo. Él se humilla y confía en su Padre Celestial en esa situación. No busca venganza ni amenazas. Él confía en Dios en eso. Él dejó su caso en las manos de Dios, quien siempre juzga de manera correcta. Es como que un verso muy bueno que memorizar, de que Él dejó su caso en las manos de Dios, quien siempre juzga justamente. Cualquier autoridad, problema de autoridad que estés batallando el día de hoy, no lo digo de manera mala, sino que alguien que está sobre ti, que no es Dios, no está honrando a Dios, una persona moral, no es alguien que tú quieras usar como un ejemplo, alguien que merezca tu respeto, no alguien que se porte bien contigo para que tú seas bueno con ellos, cual sea esa situación. Él dejó su caso en las manos de Dios, quien siempre juzgó. Justamente, ese fue el ejemplo de Jesús. Y claro, yo no digo de quedarse en una situación abusiva o mala, simplemente hablando sobre una circunstancia normal de las autoridades que están sobre ellos, de que confiamos en Dios en esas situaciones. Ok, hay que tomar pausa el día de hoy. Es un pasaje, escritura más difícil, que tiene mucho peso en ella por lo que estamos hablando aquí, pero mientras sistemáticamente leemos la escritura, entraremos a este pasaje donde podemos alejarnos e ignorarlo y leer ciertas partes solamente, pero tenemos que tratarla como cuando venga, de que, ok, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la audiencia en la cual está escrita? Y nos ayuda a entender un poquito más de lo que el intento original del autor está diciendo, pero obviamente es el Espíritu Santo quien lo inspira, quien transciende de todo ese contexto inmediato y aplica a nosotros el día de hoy, pero entendiendo el contexto nos ayuda a aplicarlo el día de hoy. Dios, te agradecemos por el día de hoy, y Dios, simplemente volteamos hacia ti como ejemplo para todo. Y Dios, yo pienso que en este momento hay muchas personas que están preparando para entrar en el día de trabajo el día de hoy, se sienten un poco frustrados, un poquito abrumados y enojados de que algunas situaciones del trabajo corrientes y no sabiendo cómo van a funcionar. Quizás tienen problemas relacionados con algunos compañeros de trabajo o supervisor o el dueño de la organización. Dios, cual sea que esa persona en autoridad sea, oro de que nos ayudes para poder verte a ti como un ejemplo en esto. Dios, oro porque tú trabajes en esas situaciones como solo tú sabes, Dios, de que nos permitas que pongamos nuestra luz a apuntar a la gente hacia ti, Señor, para no buscar revancha, no buscar maneras de tomar venganza contra otros, sino que nos ayudes a darte el caso a ti, Señor. En el nombre que oramos, amén. Espero que tengan un buen resto del día y espero verlos de 24 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo, adiós.